por título Infraestructura Verde para la Resiliencia al Cambio Global en Ciudades Medianas y Pequeñas, impartida por el doctor Rafael Calderón Contreras de la UAM Coajimalpa. El doctor Rafael Calderón Contreras es doctor en Desarrollo Internacional y maestro en Ciencias Ambientales por la Universidad de East Anglia, Inglaterra. Es profesor investigador titular definitivo del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa, donde ha desarrollado líneas de investigación sobre la importancia de los servicios ambientales, riesgo y evaluación de la resiliencia de sistemas socioecológicos metropolitanos a los impactos del cambio climático global en el contexto del Antropoceno. Desde 2014 forma parte del Comité Técnico Académico de la Red Temática CONACYT de Sistemas Socioecológicos y Sustentabilidad, la cual coordina actualmente y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es coordinador de la Licenciatura en Estudios Socioterritoriales. Sus áreas de interés y líneas de investigación incluyen la geografía y análisis espacial, los sistemas de información geográfica, la sustentabilidad, la resiliencia de sistemas socioecológicos, el cambio climático, el análisis del antropoceno, los servicios ambientales y los riesgos ambientales. Cuenta con diversas publicaciones nacionales e internacionales. Démosle una calurosa bienvenida al doctor Rafael Calderón Contreras. Ustedes. Pues quisiera empezar agradeciéndole a la doctora Fabiola Sosa la invitación a este congreso. También el hecho de que me hayan ubicado después de una ponencia tan interesante como la que nos presentaron el doctor Jorge, Jerónimo, Ivonne, también reconozco el trabajo que han hecho. Creo que está muy bien diseñado porque lo que les voy a platicar puede verse como una extensión de lo que se está presentando previamente. Y bueno, también me gustaría agradecer y saludar a todas las personas que nos siguen en línea, que parece ser que son bastantes. Entonces, agradecer también su presencia virtual en esta Casa Abierta al Tiempo. Para mí siempre es un gran placer ir y visitar las otras casas de la UAM. Yo soy profesor de la UAM Coajimalpa y pues lo que les voy a platicar es un poco del contexto del trabajo de investigación que he desarrollado en los últimos años. Dividí esta sesión en tres partes. La primera es el contexto general de la investigación que estoy llevando a cabo y en la que colaboro con algunos colegas. Después hablar un poquito, una embarrada teórica de resiliencia socioecológica y después entramos a el caso de estudio de ciudades medianas y pequeñas. Entonces, sin más, estoy seguro que en estos días el tema del antropoceno ha surgido de manera importante. El día de ayer se publicó el último reporte del IPCC sobre los efectos que podrían tener a escala global un incremento en la temperatura de entre 1,5 y 2 grados centígrados. Y justamente, caray, algo pasó aquí. Este tipo de noticias nos llegan todo el tiempo. Esto se publicó hace algunos meses, se roló en Facebook hasta el cansancio. Es una isla de plástico gigantesca del tamaño de la península ibérica, flotando fuera de las costas de California. Esto pues no es nada nuevo. Los que hemos seguido esta noticia sabemos que desde 2008 por primera vez el gobierno británico financia una expedición alrededor del mundo para muestrear el contenido de plástico en los océanos, y estas son algunas imágenes que surgieron de esa exploración. Esta imagen, que es interesante saber que se publicó en el periódico The Guardian, muestra los resultados de esa investigación, y lo que podemos ver, y esto lo digo porque sería fantástico ver que en los periódicos y en los medios de comunicación en México se difundiera la ciencia de esta forma, ¿verdad? Pero bueno, estos son los contenidos de plástico por tamaño, y lo que podemos ver es que el lecho oceánico está completamente cubierto por microplásticos y plásticos. Por tamaño, más grandes de 200 milímetros, vemos que también hay un problema ahí de cobertura en términos del lecho oceánico. Entonces, esto representa ya en sí mismo un paradigma incluso de pensamiento. Esta es la historia real del planeta, ¿no? Los 4.6 mil millones de años que nos llevaron hasta donde estamos actualmente.
Y bueno, pues esta etapa geológica es la que está reconocida oficialmente, el Holoceno. Y bueno, enfocándonos un poquito en el Cenozoico, la variable era una gran variación en las condiciones climáticas del planeta. Había un incremento de más 2 grados centígrados o entre 4 y 5 grados de variación en el nivel medio del mar. Actualmente, con el reporte de ayer, nos escandalizamos con 30 centímetros de incremento en el nivel medio del mar y esto ya es un problema, ¿verdad? Esta gráfica, que es muy interesante, nos indica por qué es especial el Holoceno. La temperatura en los últimos 100,000 años, y vemos que en los picos hacia abajo, que corresponden a etapas glaciares, pasaron cosas interesantes para nuestra civilización. Algunos humanos, migraciones fuera de África, Australia, algunas migraciones fuera o sea, hacia el sureste asiático. Pero lo interesante es este periodo de los últimos 10,000 años, que han sido los que en realidad pueden caracterizar al planeta Tierra como la Tierra del Edén, ¿no? Esta estabilidad térmica nos ha permitido o le ha permitido al sistema planetario desarrollar los ecosistemas que conocemos actualmente, ¿verdad? Interesante también este dato: en la última era glacial quedamos en el planeta 15,000 humanos fértiles en todo el planeta. 15,000 humanos fértiles hay en la UAM Azcapotzalco. Consta que son fértiles, ¿no? Sin embargo, esto es sumamente interesante porque en esta estabilidad del Holoceno desarrollamos la agricultura y con ello las grandes civilizaciones, y conocemos la historia que conocemos gracias a esta estabilidad. Y hay algunos que incluso nos atrevemos a ponerle fecha final al Antropoceno. Esta, que es la gráfica que más se ha reproducido en la historia de la ciencia, la gráfica del palo de hockey, muestra que alrededor de 1950 algo pasó, que el planeta empezó a sufrir cambios tremendos en términos de temperatura y otras cosas que vamos a ver a continuación. Y lo que les decía, 16 de julio del 45. Esto ya pone los pelos de punta a la Unión Estratigráfica Internacional para reconocer el Antropoceno como una nueva era geológica, porque ¿cómo le vamos a poner fecha de expiración a una era geológica? ¿Qué pasó el 16 de julio? Pues esta es una foto del Trinity Site en Nuevo México, la primera prueba nuclear en la historia de la humanidad. Es el momento justo en el que el hombre, como especie, deja una marca indeleble en la estructura más íntima del planeta, que es la geología. Entonces, a partir de este momento, sí que tenemos la forma de medir a muchos miles, millones de años a veces, la influencia del ser humano sobre el planeta. La primera gran característica del Antropoceno es la gran aceleración. Si nosotros ponemos una gráfica o cualquier variable en una gráfica de este tipo, vemos que hay un proceso de crecimiento exponencial a partir de los 50 del siglo pasado. En esta gráfica tenemos desde la población hasta el Producto Interno Bruto, el uso de fertilizantes, el número de restaurantes de McDonald's, el consumo de papel, los teléfonos. Prácticamente todo lo que grafiquemos de esta forma tiende a crecer de manera exponencial, y a esto se le ha denominado la gran aceleración. Y esto se ha tomado en consideración porque el crecimiento exponencial a veces no se entiende de manera clara. Y el ejemplo que a mí me gusta poner es que si nosotros diéramos 21 pasos desde la UAM Azcapotzalco, 21 pasos exponenciales, llegaríamos a Querétaro. Con otros 3 pasos más llegamos a Nueva York, con otros 2 pasos más le damos 20 vueltas a la Tierra, y con otros 9 pasos más llegamos a Marte. Es decir, este es el rango de crecimiento de las variables que importan cuando se habla de cambio climático, y es el problema que nos estamos enfrentando en términos civilizatorios. Entonces, este crecimiento exponencial, la gran aceleración, es una evidencia de que el cambio global está pasando, y está pasando a menudo en una dirección indeseable. Quisiéramos que en lugar de que se represaran tantos ríos, desde hace 125 años en el planeta se represa un río diario en promedio. Quisiéramos que el crecimiento fuera hacia el otro sentido, ¿verdad? La segunda gran característica del Antropoceno está determinada por el 369, y esto implica que todos los modelos de crecimiento y todos los modelos de proyecciones que tenemos disponibles implican que a 2050 va a incrementarse la temperatura promedio en 3 grados centígrados. Estamos actualmente en el 6º episodio de extinción masiva, una de ellas fue la extinción de los dinosaurios,
Y el 9 es rebasar el límite, los 9.6 mil millones de personas que seremos de aquí a 2050. Entonces, ahora sabemos que el cambio al antropoceno, del Holoceno al antropoceno, implica pasar de un mundo relativamente pequeño en un planeta muy grande en términos de recursos, a un mundo muy grande con un planeta muy pequeño, con grandes limitaciones, ¿no? Sin embargo, ¿dónde están esos límites? Y aquí es donde me gusta platicarles sobre los límites planetarios. Se publicó por primera vez en 2009 en Nature. Y entonces, Johan Rockström y otros hacen un cálculo y dicen, dentro de este punto se encuentra el planeta preindustrial, donde el hombre no tenía un impacto sobre el mismo. Y entonces hacen el cálculo del espacio seguro para la humanidad, en el que nos podemos mover para poder coexistir y sobrevivir como especie. Se hacen los cálculos, se dividen los límites planetarios en 9, y entonces está el cambio climático, la reducción de ozono, la acidificación del océano como variables rápidas, las variables lentas, pérdida de biodiversidad, cambio de uso de suelo, agua potable, límite bioquímico, y 2 que no se habían cuantificado en 2009, que era el contenido de aerosoles y la contaminación química. No sabemos bien cuánto se ha contaminado en términos. Entonces se hacen los cálculos, y cuando se publica dice, bueno, el cambio climático ha rebasado este espacio seguro de maniobra para la humanidad, la acidificación se acerca al límite igual que el ozono, estamos en el 6º episodio de extinción masiva. Estos dos, agua y suelo, más o menos a la mitad. El límite bioquímico se parte en 2, el ciclo del nitrógeno y el ciclo del fósforo. Entonces, esenciales para la producción de alimentos. Hemos metido más nitrógeno y fósforo de lo que el sistema puede absorber dentro de los ciclos naturales de estos dos elementos. Y entonces se hace una revolución científica. En 2009 esto llega a la ONU, las grandes políticas de cambio climático se basan en este principio precautorio de los límites planetarios. Justo antes del 2015, antes de la conferencia de París, se vuelven a publicar los límites planetarios y dice Rockström y los demás, ya no hay un límite como tal, tenemos más bien un espacio amarillo de incertidumbre en el que no sabemos qué va a pasar. Y entonces se vuelven a hacer los cálculos con estos tres, digamos, estadios de los límites, espacio seguro, incertidumbre, y básicamente ya nos cargó la fruta. Se renuevan un poquito los nombres de los límites. Estos son los 3 límites más importantes, los 3 mosqueteros que tienen influencia sobre todos los demás. La integridad de la biosfera, el cambio climático y las nuevas entidades, la contaminación química, y los demás límites más o menos con el mismo nombre, ¿no? Estos, como les digo, son los más importantes. Los flujos bioquímicos se parten en los 2, nitrógeno y fósforo. La integridad de la biosfera se parte en 2, súper interesante. La diversidad funcional y la diversidad genética, que no aparece aquí en la presentación, pero es básicamente el número de especies por unidad territorial y para qué sirve cada una de esas especies, ¿no? Se hacen los cálculos de nueva cuenta, el ozono se acerca al límite peligrosamente, el agua potable a la mitad, la acidificación del océano, no podemos acidificar más el océano de lo que ya está. El cambio en el uso de suelo llega a amarillo. El cambio climático se caracteriza en esta zona de incertidumbre, tal vez como una medida para hacerle ver a los países que todavía hay que hacer algo, hay que movernos. El ciclo del nitrógeno y el fósforo completamente rebasados, 6º episodio de extinción masiva, y hay 3 que no se han cuantificado. Y esto es muy interesante porque en realidad nos da una señal de hacia dónde podemos enfocar esfuerzos de investigación para conocer el impacto real que tiene el ser humano sobre los sistemas tanto naturales. Esto que se acaba de publicar hace muy poquitas semanas habla de que estamos empujando al sistema planetario a este nuevo paradigma ecosistémico que es el hothouse Earth, ¿no? Una tierra caliente con los problemas ambientales que ustedes asocian con el cambio climático. Y más bien lo que necesitaríamos es cambiar la trayectoria para estabilizarla en un sistema, en un régimen de resiliencia benéfico para la humanidad. Paradójicamente, en 50 años de 10.000 hemos movido el sistema planetario de una era geológica a otra. Sin embargo, lo que hagamos en los próximos 50 años determinará cómo se va a ver el planeta en los próximos 10.000. Estamos justo en ese momento de inflexión, un punto de inflexión. Y por eso es importante hablar de resiliencia.
Estas imágenes del huracán Sandy, que seguramente es el huracán más extenso en términos territoriales que se ha registrado, no el más potente, ¿no? Estas imágenes que son dramáticas desde la estación espacial. Aquí está Patricia, que en realidad ha sido el más intenso. Ustedes saben que la Saffir-Simpson llega hasta el 5. Patricia, por la velocidad de los vientos, debió caracterizarse como un huracán categoría 6, pero la escala no nos alcanza para medir este tipo de cosas que nunca habían pasado. Esto es Katrina en 2005 y lo que vemos aquí abajo, que podría ser Nesa en cualquier domingo de verano, en realidad es Nueva York. ¿Qué pasó? Primera vez en la historia que un huracán, que siempre tiene una trayectoria más o menos predecible, decide regresar, tocar tierra y seguir con la trayectoria. Algo completamente nunca antes visto. Estos son los nuevos procesos que el cambio climático implica. La intensificación de los procesos hidrometeorológicos que todos conocemos. Las sequías van a ser más largas, las granizadas más fuertes, etc. Este es otro ejemplo de un frente polar en medio del desierto, 15 de abril 2014, granizos del tamaño de pelotas de ping pong. El mismo frente polar 2 días después llega a la Ciudad de México, genera la peor granizada en la historia del Valle de México. Esta es una foto desde el helicóptero de la UAM Coajimalpa, porque así nos movemos allá. Los peores incendios registrados en California, y hace unas semanas el huracán Hobie causando estragos económicos tremendos, algo que jamás se había visto tampoco en Japón, también preparados a este tipo de procesos hidrometeorológicos. Ahora, ¿qué modelo teórico nos ayuda a entender mejor la adaptación a estos efectos? Pues sabemos algunos que decimos que la resiliencia ofrece buenas avenidas de investigación. Este señor que los biólogos que se encuentren aquí seguro conocen, que es Buzz Holling, el padre del equilibrio ecológico y de la teoría del equilibrio ecológico de los 60s. Después él mismo se puso los pantalones y dijo: todo lo que me hizo famoso y rico, la teoría de la estabilidad ecológica y el equilibrio, no es cierto. En realidad, los ecosistemas funcionan en un sistema complejo de múltiples estados de estabilidad. Hay que tener unos pantalones académicos grandes que sobren y que den vueltas en el cuerpo de uno para decidir un día echarse tierra a uno mismo. Este señor se hace muy famoso y de ahí surge la idea de la resiliencia. ¿Qué pasa? El concepto original de Holling es que es una medida de persistencia de los sistemas para mantener las relaciones entre su población y las variables que lo componen. Esta es como la primera aproximación a la resiliencia en términos académicos que se hace. No es la definición más usada, la más usada es esta de Carl Folke, que se publica en 2006, que es la capacidad o habilidad. Ahí hay una discusión, eso es mío. Yo digo que esa habilidad es una característica intrínseca de los sistemas y la capacidad es algo que alguien más debe venir a desarrollar. Entonces no se sabe, hay una discusión ahí académica si es una capacidad o habilidad de absorber los disturbios, reorganizarse mientras se lleva a cabo un cambio en el sistema, reteniendo funciones esenciales, identidad y retroalimentación. ¿Qué pasa? Que en México nosotros todavía tenemos muy activa y muy actualizada la teoría de la estabilidad ecológica. Nuestra ley máxima de protección ambiental, que es la Ley General de Equilibrio Ecológico, está basada en una teoría que su mismo autor refutó 10 años después de plantearla. Estamos retrasados 50 años en el diseño de política pública basada en evidencia científica. Paréntesis triste, ¿no? Pero bueno, si comparáramos las dos, una habla de equilibrio, estaticidad, estabilidad lineal, y la resiliencia habla de otros conceptos complejos. Si nosotros usamos la teoría de la estabilidad para explicar cosas, podemos decir que un sistema se puede incluso predecir, se mueve entre un punto A y un punto B, y si se rompe ese equilibrio estamos en problemas. Holling dijo que eso pues no es cierto, los sistemas se comportan más bien de maneras complejas, ¿verdad? Y esto es aplicable a sistemas sociales. La resiliencia por eso se aproxima desde un parámetro de sistemas socioecológicos. Entonces, la forma de mantener la resiliencia de un sistema es dejándolo probar sus límites. Pero no podemos ir por el mundo quemando bosques para ver qué tan resilientes son al incendio, o rompiendo corazones para ver qué tan resilientes son a los fracasos, ¿verdad? Este diagrama que se usa siempre para explicar la resiliencia habla de una cuenca de atracción. Entonces, un sistema se le mete tanta energía que el sistema mismo se mueve hasta un punto en el que es preponderante que o cambie de régimen con la mínima fuerza necesaria para moverlo de un lado a otro,
y esto se ha denominado como cambio de régimen, o incluso se generan políticas para mantenerlo ahí o regresarlo a un estado deseable en términos socioecológicos. Este punto de aquí que se ha denominado tipping point, no hay nada escrito en español sobre tipping point, y lo sé porque justo acabamos de publicar este artículo, que es una revisión de literatura sobre el término. Habla de que justamente es un momento importantísimo para decidir qué hacer con los sistemas socioecológicos. O implementamos medidas de resiliencia o nos carga la fruta. O sea, cambiamos de régimen, ¿no? Esto tiene que ver con la autoorganización de los sistemas. El ejemplo que a mí me gusta dar es que nosotros, el cuerpo humano, tenemos 36.5 grados centígrados, algunos más que otros, ¿no? En promedio. Si rebasamos el límite superior, morimos de un choque térmico. Si rebasamos el límite inferior, estamos autoorganizados en este rango de resiliencia, ¿verdad? Entonces, la resiliencia es hasta qué punto un sistema puede mantener esta capacidad de autoorganización. Esto se puede ver muy claramente en ciertos ecosistemas, como los corales, cuando pasan de saludables a blanqueados, o cuando hay un cambio de uso de suelo entre selva y pastizal, ¿no? Entonces, esto se puede ver, caracterizar de manera muy clara en esos términos. Pero, ¿qué pasa cuando una ciudad, acercándonos al objeto de estudio, pierde su capacidad para autoorganizarse? El ejemplo que les traigo aquí es el ejemplo de Houston, que ha ganado premios porque la infraestructura verde cumple con ciertos servicios, sobre todo el de regulación de escorrentía superficial. Para evitar que Houston se inunde, pues se crearon estos canales que son característicos de la ciudad y que se han usado incluso como espacios de recreación, pero sobre todo tiene esta función de control de inundaciones. Esto es Houston hace un año. ¿Y dónde está el control de inundaciones? Estas imágenes que son dramáticas de las inundaciones del año pasado muestran que algo está pasando. Por un lado se intensifican los procesos hidrometeorológicos, pero por otro lado estamos perdiendo la capacidad de nuestra infraestructura verde para solventar los problemas de estos cambios. En ese sentido, bueno, haciendo un paréntesis para agarrar aire, se publicó hace muy poquito este libro sobre sistemas socioecológicos, es gratis, se puede descargar de la página de la UAM Coajimalpa, y ahí se habla de algunos de estos casos. Pasando ya a la última parte, tratando de hacer lógica de esto que les acabo de platicar, de por qué es importante pensar en el antropoceno, porque trastoca en absoluto la importancia de lo que hacemos como investigadores, y después pensar en resiliencia, pues para caracterizar todo este choro que les di, me gustaría hablar de las ciudades medianas y pequeñas, que es el caso que me vinculan bastante bien con la exposición anterior, ¿no? Les dejo 2 años para que lo tengan acá arriba en la cabeza todo el tiempo. 2030, que faltan 12 años para el 2030, el 60% de las ciudades que nos van a albergar de aquí a 2030 no se han construido. Y esto no quiere decir que va a existir Querétaro 2 o Toluca 2, sino que más bien la extensión territorial de la ciudad va a incrementarse. Y esto tiene implicaciones importantes que les voy a platicar. Para 2050, el 70%, 73% de la población en el planeta va a ser urbana. Entonces, nos vamos, ahora mismo somos 55 casi % de personas viviendo en ciudades. Somos un planeta urbano en términos generales, pero ¿qué implicaciones tendrá que no el 50, sino el 70% o más vivan en ciudades? ¿A qué riesgos nos enfrentamos? ¿Qué rol juegan las ciudades y cuál es el rol de las ciencias sociales y de las ciencias en general para atacar estos problemas? ¿Qué pasa con las ciudades y qué dice la literatura al respecto? Que las ciudades grandes como la Ciudad de México van a tender a redensificarse. Primero que, bueno, los sistemas, las ciudades son sistemas socioecológicos que no se pueden separar en componentes tanto ecológicos como sociales, funcionan como un sistema complejo. Y lo que dice la teoría es que las ciudades grandes como la Ciudad de México se van a redensificar. Habrá un crecimiento vertical, etcétera. Incluso habrá pérdida de población, como ya está pasando en la Ciudad de México. Y las ciudades medianas y pequeñas tenderán a crecer en términos horizontales, en detrimento directo de la provisión de servicios ecosistémicos de su base natural, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las conjeturas básicas del proyecto que les presento ahora? Pues resiliencia, ¿para qué? Para incrementar el bienestar o la salud, hacer énfasis en sistemas socioecológicos, transformar sistemas para mejorar la capacidad adaptativa de los sistemas. Resiliencia, ¿a qué? A impactos catastróficos como una inundación, incluso como un temblor, etcétera, o no catastróficos,
que se basen en variables lentas como el crecimiento urbano, etcétera, para recuperar, recrear, mantener incluso las funciones deseables de los sistemas socioecológicos urbanos, bajo la premisa de que a mejor provisión de servicios ambientales, mayor resiliencia y que la calidad, cantidad y diversidad de infraestructura verde es equiparable a una mejor provisión o una provisión más eficiente de servicios ambientales. Entonces, los servicios ambientales están distribuidos o divididos en 3 tipos, que es el de provisión, que tiene que ver más con el agua y los alimentos, la regulación, la temperatura, las corrientes térmicas, la humedad relativa, y los culturales, las oportunidades de aprendizaje, de contemplación, de esparcimiento incluso y de diversión. ¿Qué pasa con estas 3 categorías de servicios ecosistémicos? Bueno, otro paréntesis, esto ya lo publicamos a principios de este año en Ecosystem Services. Primero empezamos con la Ciudad de México y dijimos, ¿cómo se comportan las áreas verdes de la Ciudad de México en torno a estos conceptos de resiliencia y servicios ecosistémicos? El primero que les voy a presentar es justo ese caso de estudio, que es el poniente de la Ciudad de México, que es la zona que mayor interés tiene en términos de desarrollo inmobiliario en todo el Valle de México. En algunos lugares, a metros de la UAM Coajimalpa, el metro cuadrado vale exactamente lo mismo que vale en Manhattan. Entonces, hay un interés importantísimo porque la ciudad crezca hacia este lado, ¿no? Entonces, tenemos la zona local, que es la zona donde se consumen los servicios ambientales, y la zona periurbana o regional, que es la zona que tiene un mayor contenido de infraestructura verde. De tal forma que los resultados, o bueno, los métodos que aplicamos para los casos con imágenes, con percepción remota, diferenciamos lo que es verde de lo gris, lo alto, medio y bajo en términos de calidad. ¿Qué hicimos? Con un ejército de minions, fuimos a campo a hacer formatitos para ver la provisión de servicios ambientales de acuerdo a la clasificación supervisada de la imagen satelital. Y en términos de diversidad dijimos, bueno, hay calles con arbolados densos que tienen funciones ecosistémicas importantes, parques comunitarios y bosques periurbanos y bosques urbanos. Entonces, esas son las 3 categorías de diversidad que identificamos. Y los resultados que obtuvimos, cuando si yo le presento esto a un sueco, pues a lo mejor me diría, mira, no está tan mal, ¿no? 50 y 50 más o menos de verde y gris. Pero cuando nosotros nos vamos, bueno, ojo, la mayor calidad está concentrada en las zonas de amortiguamiento del Valle de México, en las zonas de barranca donde hay imposibilidades técnicas para la construcción y el desarrollo inmobiliario, etcétera, ¿verdad? Ahora, si nos vamos a la escala local, que es la más importante porque es donde vivimos, donde se consumen los servicios ecosistémicos, aquí ya tenemos problemas serios. Solo el 2.8% de la infraestructura verde provee servicios ecosistémicos eficientes, que se conecta muy bien con lo que el doctor Jorge nos acaba de presentar, ¿no? ¿Qué pasa? Casi más del 60% tiene provisión baja en términos de la calidad de los servicios ecosistémicos de estas zonas. Y un ejemplo que se publicó en este artículo es hasta qué punto perdemos oportunidades en las ciudades y de qué manera los servicios ambientales pueden informar a la política pública. Estos camellones que se construyeron en Revolución y Patriotismo para separar las bicicletas del flujo vehicular, yo seguí la construcción, aquí está la planta esta que a lo mejor no es endémica, etcétera, es una flor que se tiene que cambiar cada año porque se seca, etcétera. Abajo de la flor hay un sustrato del cual vive y abajo del sustrato hay una capa de pumita para mejorar la filtración, que no se inunden estas infraestructuras, y abajo de eso hay una plancha de concreto y abajo está el pavimento. Es decir, perdemos oportunidad de conectar la infraestructura verde con el subsuelo en una zona en la que nos urge inyectarle agua al acuífero, ¿no? Entonces, los arquitectos paisajistas tienen la cabeza puesta en otras partes, ¿no? Estamos en un rollo por la idea que tenemos de desarrollo urbano que no toma en consideración la provisión de servicios ecosistémicos eficientes. Y para hablar del caso de ciudades medianas y pequeñas, pues optamos por buscar pueblos mágicos. ¿Qué pasa? Que en los pueblos mágicos hay un interés especial por desarrollar vivienda de alto poder adquisitivo, de gran precio, ¿verdad? La gente, los profesores de la UAM se compran sus casas ¿no? Los de la UNAM, debí decir. Es más común, creo, en la UNAM. Pero bueno, claro, hay un interés especial por desarrollar este tipo de zonas en los pueblos mágicos. Entonces escogimos 4 pueblos mágicos para caracterizar eso. Primero,
usamos la pendiente y el uso de suelo y vegetación para identificar las áreas con potencial crecimiento urbano. Aquí está Tepoztlán y Tlayacapan. Entonces identificamos lo que es urbanizable y lo que no, y entonces definimos estas áreas de crecimiento. Le aplicamos el mismo proceso de percepción remota para identificar áreas verdes de alta, media y baja calidad. Y entonces hicimos un índice normalizado de vegetación promedio en secas y en lluvias, o despuesito, y entonces estas son las cifras que usamos para caracterizar coberturas vegetales altas, medias y bajas en términos de provisión. Nos vamos a campo y entonces pues analizamos el caso de Tepoztlán, Tlayacapan, Malinalco, y el jueves de la semana pasada acabamos de terminar el caso de Valle de Bravo, que es un caso que se pinta aparte por cosas que les voy a explicar ahora. Este es el formato de servicios ambientales que caracterizamos, siempre pensando en cómo es que estos provisionan la posibilidad de conectarnos, retroalimentarnos y hacernos más diversos al interior del sistema socioecológico. Y los resultados que tenemos hasta ahora en Tepoztlán, pues tenemos todavía ahí en términos, el 86, casi 87% de la infraestructura verde es de baja calidad. Esto es importantísimo porque si es de baja calidad es más fácil el cambio de uso de suelo, ¿no? En esto que es Tlayacapan, ya las cosas se empiezan a nivelar, pero todavía hay una predominancia de infraestructura de calidad baja. Ajá. Este es el caso de Malinalco, que todavía hay un poquito más de balance, hay más oportunidad, espacio de maniobra para planear, diseñar nuevos mecanismos de construcción, etcétera. Y bueno, y el caso de Valle de Bravo, que como les digo, estamos justo terminando. ¿Qué hacemos? Nos sale un punto para ir a hacer clasificación supervisada y está a 50 metros, pero hay una barda de 3 metros, que es el rancho de Azcárraga o de algún político. Entonces, imposible pasar a muestrear con nuestros GPS, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué estamos aprendiendo en estos casos? Que aunque la calidad de la infraestructura verde sea baja, los servicios culturales son preponderantes para la conservación, y esto lo voy a explicar en la próxima diapositiva. En términos de calidad media, es esencial para la provisión de servicios ecosistémicos de provisión, ¿verdad? La agricultura es una unidad de producción de servicios que vincula la funcionalidad de los demás tipos de NDVI. Parece que la agricultura es un nodo de atracción entre lo alto y lo bajo. Y la calidad alta está amenazada por megaproyectos de infraestructura federal y particular, el desarrollo de casas lujosas, etcétera, etcétera, ¿no? Y en cuanto a la resiliencia, hay lugares donde no hay nada que hacer, desafortunadamente. Y esto habla de una privatización de los servicios ambientales. El caso de un político que decidió desviar un arroyo para hacer un lago artificial dentro de su rancho en Valle de Bravo para que sus 2 hijos aprendan a esquiar. Se pierde el servicio ambiental, pero se privatiza, y son servicios ambientales que la población local que los consume no los va a ver jamás, ¿verdad? La identidad es más importante a veces para la conservación que la política pública. El caso de Tepoztlán es algo interesante. Con el mismo potencial de crecimiento, el mismo interés, a veces el mismo precio del metro cuadrado, los tepostejos no han dejado que se construya un solo fraccionamiento. Uno solo no hay en Tepoztlán. ¿Y a qué responde esto? A que hay una identidad teposteca súper fuerte, ¿no? Zapata cabalga en el teposteco y cosas así. Entonces, urge diseñar medidas de difusión de la importancia de la provisión de servicios ambientales, pero no en términos económicos. Hay que pensar en otro tipo de valoraciones del por qué son importantes estos servicios ambientales, no nada más para la ciudad, sino para todo el sistema socioecológico al que pertenece dicha ciudad. Ya para terminar, no sé cómo ande de tiempo, pero para terminar tengo 2 lecciones clave y cómo aplicarlas desde la biología o desde cualquier ciencia, básicamente. Ustedes están familiarizados con este diagrama, ¿verdad? Hemos sido criados con este diagrama que se publicó en 1987 y sabemos que la sustentabilidad está alrededor de este diagrama, y la noticia que les traigo es que esto es completamente erróneo. Necesitamos un nuevo paradigma de sustentabilidad. Y la propuesta desde los estudiosos de la resiliencia socioecológica es que no hay nada económico que no sea social al mismo tiempo, y no hay nada social que no sea ambiental. Es decir, poner a lo ambiental en su lugar correcto. Es lo más importante porque no hay nada que salga del sistema natural.
Y esto parecería idílico, ¿no? Pero ya se está aplicando incluso en el diseño de las metas del desarrollo sostenible del 2030, ¿no? Hay una base de biosfera, naturaleza, sociedad y economía. No hay nada que salga de la biosfera, es lo más importante. Hay potencialidad, hay posibilidades de mejorar las cosas desde la política pública por medio de un cambio de paradigma. Y la segunda lección que me gustaría dejar es que para aplicar resiliencia en términos socioecológicos es necesario encontrar patrones relevantes, patrones que revelen la conectividad, la retroalimentación y la diversidad de los procesos. El problema es que estamos imbuidos en un sistema que nos impide ver esos procesos. Y para demostrarlo, me gustaría hacer un ejercicio con ustedes, y ahí donde están, si se pudieran poner de pie. No es broma, pónganse de pie. Entonces, ¿ya se pueden sentar? ¿Qué pasa? Estamos imbuidos en un sistema incluso académico y de formación que nos impide ver que lo que importa está al alcance de todos, pero el poder económico es una distracción, el poder político es otra. Entonces, a las preguntas que le hacían a mis colegas que me antecedieron, todo tiene que ver con esto. Estamos enfocando los esfuerzos de investigación y de política en cosas que en realidad no son tan importantes, ¿no? La innovación surge de encontrar estas pequeñas señales y rastrear sus dimensiones. Y es esencial para aplicarlo a estudios de resiliencia socioecológica. Y bueno, y con eso me despido. Muchas gracias. Y los dejo con el último comercial. Entren a la página de la red Socioecos. Es una red temática de CONACYT que yo coordino, o coordino con una colega del Colmex. Para estudiantes hay un montón de oportunidades de hacer investigación, de salir, de moverse. Para colegas profesores también. Entonces entren, pidan una membresía, participen activamente. Muchas gracias.